Agradezco la asistencia de mis compañeras diputadas y de mis compañeros diputados, así como de las personas que nos siguen a través de las redes sociales y canales oficiales de este Congreso. A continuación, me permito solicitar al secretario licenciado Javier Ramos pasar la lista de asistencia y verificar que se cumpla el quórum legal requerido para poder iniciar la presente sesión. Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Por instrucciones de la presidencia, entonces se procede a pasar lista de asistencia. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo, presente. Gracias, diputada. Diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar. Brenda Ruiz, presente. Ay, perdón. Gracias, diputada. Diputado Andrés Ataide Rubiolo. Ataide, presente. Gracias, diputado. Diputado Diego Orlando Garrido. Garrido, presente.
Gracias, diputado. Diputado Jesús Esma Suárez. Sesma presente. Gracias, diputado. Diputada Elvia Estrada Barba. Elvia Estrada, presente. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Ernesto Villarreal, presente. Gracias, diputado. Diputada Miriam Saldaña Chaires. Saldaña Chaires, presente. Gracias, diputado. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres, presente. Gracias, diputado. Diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Omar Alejandro García Loria. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Nora Arias, presente. Gracias, diputado. Diputado Pablo Trejo Pérez. Gracias, diputado. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal, presente. Gracias, diputado. Diputada Erika Lisset Rosales Medina. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios, presente. Gracias, diputada. Diputada Leticia Aro Jiménez. Aro Jiménez, presente. Gracias, diputada. Presidente, le informo que se cuenta con la asistencia de 8 de las 9 asociaciones y grupos parlamentarios, por lo cual tenemos quórum necesario y suficiente. Gracias, secretario. En consecuencia, siendo las 12 horas con 0 minutos del día miércoles 11 de diciembre del 2024, se declara abierta la cuarta sesión ordinaria de esta Junta de Coordinación Política. Toda vez que el orden del día de esta sesión ha sido distribuido con anterioridad, solicito al secretario proceda a consultar a las diputadas y diputados presentes si se dispensa su lectura. Con gusto, presidente. Se consulta a las y los diputados integrantes si se dispensa la lectura del orden del día para esta sesión. Si alguien tiene algún comentario, a favor de manifestarlo. Cumplida su instrucción, señor presidente. Adelante. Gracias, secretario. Antes de proceder a la aprobación del orden del día, quisiera proponerles el retiro del asunto enlistado en el numeral 6.4. No. Es el 6. 6.4, sí, correspondiente al acuerdo de entrega de medallas, por lo que se le pediría al secretario técnico que consulte a las diputadas y diputados presentes si es de aprobarse dicha modificación en el orden del día. Con gusto, presidente. Se consulta entonces, siguiendo su instrucción, a las y los diputados y diputadas presentes, si es de aprobarse el orden del día con las modificaciones que ha referido el presidente. ¿Algún diputado en contra? Aprobado el orden del día, presidente. Gracias, secretario. Por favor, proceda al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, presidente, le informo que es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la tercera sesión ordinaria de la Junta de Coordinación Política que se llevó a cabo el 22 de octubre de este presente año. Gracias, secretario. Toda vez de que esta acta de la tercera sesión ordinaria ha sido distribuida con antelación, solicito al secretario proceda a consultar a las diputadas y diputados presentes si se dispensa su lectura. Con gusto, presidente. Se consulta entonces a las y los diputados integrantes de la Junta si se dispensa la lectura del acta correspondiente a la tercera sesión ordinaria. ¿Algún diputado o diputada en contra? Dispensada la lectura, presidente. Gracias, secretario. En consecuencia, consulte a las diputadas y diputados presentes si es de aprobarse la misma. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las y los diputados integrantes de esta Junta de Coordinación Política. Entonces, si es de aprobarse el acta de referencia. ¿Alguien en contra? Aprobada el acta, presidente. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, presidente, que el siguiente punto del orden del día es la consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria de la Junta de Coordinación Política que se llevó a cabo el 22 de octubre del presente año. Gracias, secretario. Toda vez que la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria ha sido debidamente distribuida con antelación, solicito al secretario poner a consideración de esta Junta la versión estenográfica en mención. Por instrucciones entonces de la presidencia se pone a consideración de las diputadas y diputados integrantes de esta Junta la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria. ¿Algún integrante de la Junta tiene algún comentario al respecto?
Sin consideraciones, señor presidente. Gracias, secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, señor presidente, corresponde a los comunicados. Gracias, secretario. Diputadas y diputados, toda vez de que los comunicados han sido debidamente distribuidos con antelación a sus correos electrónicos institucionales, solicito a la Secretaría que ponga a consideración omitir su lectura. Con gusto, presidente, por sus instrucciones, entonces se consulta a las y los diputados integrantes de esta Junta si están de acuerdo con que se dispense la lectura de los comunicados a los que ha hecho referencia. ¿Algún diputado o diputada desea hacer algún comentario? ¿Alguien en contra? Al no haber manifestaciones en contra, entonces se dispensa la lectura de los comunicados. Gracias, secretario. En consecuencia, le solicito a la Secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día le informo que se refiere a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en su 23ª edición del Congreso de la Ciudad de México. Gracias, secretario. Compañeras y compañeros diputados, el acuerdo en mención fue remitido con la debida anticipación a sus correos institucionales para su conocimiento y análisis. En este sentido, le solicitaría a la Secretaría Técnica poner a consideración omitir la lectura del mismo. Enseguida, señor presidente, entonces por instrucciones de su persona se consulta a las y los diputados presentes si están de acuerdo en que se dispense la lectura del acuerdo en mención. ¿Algún diputado en contra? Se dispensa la lectura del acuerdo, presidente. Gracias, secretario. En tal virtud, preguntaría a las y los diputados presentes si alguien desea hacer el uso de la palabra. En caso de no existir comentarios, le solicito a la Secretaría poder someter a votación nominal el acuerdo de referencia. Con gusto, presidente. Entonces se procederá a recoger la votación nominal del presente acuerdo. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo a favor. Gracias, diputada. Diputado Andrés Ataide Rubiolo. Ataide en pro. Gracias, coordinador. Diputado Jesús Esma Suárez. A favor. Gracias, presidente. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Gracias, diputado. Diputado Royfi Torres González. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Gracias, diputada. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal a favor. Gracias, coordinador. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios a favor. Gracias, diputado. Señor presidente, le informo que hay 6 votos a favor, 0 en contra, 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el acuerdo, presidente. Gracias, secretario. Por favor, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, señor presidente, corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se establece que la Junta de Coordinación Política lleve a cabo la ejecución de un programa de eventos conmemorativos relativos al bicentenario de la creación del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Gracias, secretario. Compañeras y compañeros diputados, el acuerdo fue remitido también con la debida anticipación para su respectivo conocimiento y análisis. Por tal motivo, le solicito a la Secretaría que ponga a consideración el omitir la lectura del acuerdo a mención. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidenta, entonces se consulta a los y los diputados integrantes si no tienen inconveniente en que se dispense la lectura del acuerdo al que se ha hecho referencia. Si alguien está en contra, a favor de manifestarlo. Se dispensa la lectura, presidente. Gracias, secretario. En tal virtud, le pregunto a las diputadas presentes si alguien desea hacer el uso de la palabra. Si no existe comentario alguno, le solicito a la Secretaría someter a votación nominal el acuerdo de referencia. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, entonces se procederá a recoger la votación nominal del acuerdo en mención. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo a favor. Gracias, diputada. Diputado Andrés Ataide Rubiolo. Gracias, diputado. Diputado Jesús Esma Suárez. A favor. Gracias, presidente. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Ernesto Villarreal a favor. Gracias, diputado. Diputado Royfi Torres González. Diputada Tania Nanet Larios Pérez.
Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Gracias, diputada. Diputado Alejandro Carvajal. Alejandro Carvajal, a favor. Gracias, diputado. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios, a favor. Gracias, diputada. Presidente, le informo que el resultado de la votación es 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el acuerdo, señor presidente. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. Solamente haciendo una precisión, el anterior acuerdo igualmente fue aprobado por 7 votos, no por 6. Hubo un error de mi parte. Haciendo la precisión, entonces, presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se apruebe el dictamen que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 150 del reglamento del Congreso de la Ciudad en materia de economía procesal en mociones suspensivas, que presentó la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México durante la segunda legislatura, para que sea analizado, discutido y, en su caso, aprobado por el Pleno de esta tercera legislatura. Gracias, compañero secretario. Compañeras y compañeros diputados, el acuerdo en mención les fue remitido con la debida anticipación, por lo que les solicito a la Secretaría poner a su consideración el omitir la lectura del mismo. Con gusto, presidente. Se pregunta entonces a las diputadas y diputados presentes si se omite la lectura del acuerdo. Si se omite. Si se omite, perdón, la lectura del acuerdo. A favor. Adelante, señor presidente, A favor. dispensada la lectura. Entonces, recogeremos la votación en consecuencia. Sí. Es para dispensar la lectura. Sí. Como ya se nos adelantó nuestro compañero diputado, le damos el uso de la palabra a nuestro compañero, el coordinador del PAN, Ataide. Sí tenía mucha ansiedad de participar, porque lo que se está poniendo a consideración en la Junta de Coordinación Política, a la mesa, es increíble pero cierto, pero es con su respectiva dimensión, pero una ley mordaza. Es impedir que esta soberanía, la representación del pueblo, que debería priorizar el debate de ideas, el diálogo, la búsqueda de acuerdos cuando es posible, cuando no, pero también al mismo tiempo la concertación para beneficio de quienes vivimos en esta ciudad. Justamente la figura de la moción suspensiva es un recurso muy importante, histórico, que existe, me atrevería a decir que en todos, pero para no equivocarme, en la mayoría de los congresos o de los parlamentos, y que forma parte además del proceso legislativo. Ayuda esta figura a proteger al mismo tiempo los procedimientos legislativos, los parlamentarios, promueve, incentiva el diálogo, que regreso a la idea de que esa debería de ser la vocación de este Congreso, y además nos ayuda al mismo tiempo a garantizar la calidad del debate y sobre todo evita el tomar decisiones precipitadas. Cada dictamen, como bien sabemos, tiene que ser resultado de un profundo análisis, estudio, no solamente por parte de las comisiones, sino que también estos dictámenes pasan después al Pleno para su discusión. Los dictámenes además tienen que ser producto de debates, algunas veces pues sí acalorados, tensos, pero que nunca dejen de lado el debate del contenido, el debate de las ideas. Y hoy, como sé que la mayoría votará este acuerdo, pues no me queda más que decir que es en efecto resultado de un consenso de la mayoría, por cierto, y que desde el PAN nunca dejaremos de decir una mayoría sobre representada, y que además con esta aprobación se está buscando institucionalizar esa sordera
y que por tanto sería, desde nuestro muy particular punto de vista, un antecedente muy grave. Es en la figura de la moción suspensiva donde además se encuentran muchas veces los argumentos, las disposiciones normativas e incluso también a veces el recurrir a planteamientos que contemplan tratados internacionales y que se dejaron de valorar, si fuera el caso, en el dictamen, y que esta figura nos permite presentarlo a las y los vecinos de la ciudad. La moción suspensiva, además, es un mecanismo que contribuye a un proceso legislativo más reflexivo, ordenado, limpio, exhaustivo, garantizando que las decisiones tomadas por la mayoría del Pleno, todas sean producto de un análisis adecuado y del cumplimiento, reitero, de los procedimientos parlamentarios que hoy en día están vigentes. Concluyo. Por tanto, desaparecer la moción suspensiva argumentando, porque así creo que lo escuché, argumentando economía procesal, es sinónimo de abaratar el proceso legislativo. Yo por eso exhorto a quienes integramos esta Junta de Coordinación Política que reflexionemos. No hagamos que esta legislatura que va empezando y que creo que va empezando bien, sea recordada como aquella que buscó abaratar la labor legislativa, abaratar la labor de las y los diputados, despreciar el que las y los vecinos escuchen nuestros argumentos, nuestras ideas. Por el contrario, este Congreso lo que tiene que hacer es promover el debate, promover la reflexión, promover el diálogo, y eso de economizar mediante la votación de las abrumadoras mayorías sobre representadas, pues no es otra cosa más que no querer escuchar a quienes hoy formamos parte de la oposición. El desaparecer la moción suspensiva puede ser, tristemente, el precedente para que mañana busquen desaparecer también la moción de pregunta al orador o por alusiones personales, cuando, reitero, son figuras que forman parte y han venido formando parte del proceso legislativo. Por eso, en este punto, el PAN anticipa su voto en contra. Gracias, compañero Ataide. Yo voy a hacer uso de la palabra, si me lo permiten, porque voy a convencer al diputado Ataide de votar a favor. Y les voy a explicar por qué. La propuesta que estamos poniendo a consideración no tiene nada que ver con eliminar la moción, es regular la moción. El dictamen lo que dice es que se va a tener que tener hasta por 10 minutos. Lo que no se puede decir en 10 minutos, pues ya no tienen caso explicarlo. Lo que malamente hacían muchos diputados de otras fracciones parlamentarias, de otras legislaturas, era meter mociones por 2-3 horas, como tácticas dilatorias, como para poder hartar no solamente a los pocos o muchos seguidores que tenemos en el canal del Congreso, sino a los propios legisladores. Entonces, yo de verdad no puedo permitir que se diga, primero, que somos una mayoría, ¿cómo fue el término? Artificial, sobre representada. Yo creo que tiene cualquier diputado aquí o en cualquier otro congreso la virtud y la honestidad y la representación. Y quién fue, si dicen que fue sobre representada, le quita valor a la persona, al legislador. Eso ya fue juzgado, eso ya fue impugnado, eso ya fue ganado o no en las instancias conducentes. Pero quiero decirle a mi compañero y amigo Ataide que de ninguna manera, para no tampoco confundir a las personas que nos están viendo, que es una cuestión mordaza, que estamos desapareciendo, estamos regulando. Es más, me voy a atrever a decirle la propuesta firmada. Propuesta texto vigente. Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el párrafo anterior de la presidencia, solicitará a la Secretaría la lectura del documento.
Enseguida ofrecerá el uso de la palabra a uno de los autores, si le quiere fundar, así como una o un impugnador, si lo hubiera. Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntaría al Pleno en votación económica si la moción se toma en consideración de manera inmediata. Propuesta. Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el párrafo anterior, la presidencia de la mesa directiva solicitará que la o el promovente haga el uso de la tribuna hasta por 10 minutos para exponerla. ¿Dónde se está violentando el derecho de un legislador para poder pronunciarse en contra de un dictamen? Al término de la exposición, la Secretaría preguntaría al Pleno en votación económica y la moción se toma en consideración de manera inmediata. En caso de ser afirmativo, se le dará hasta 5 minutos más. ¿Dónde está la mordaza? ¿Dónde está la desaparición de la moción? Es regularnos. Por supuesto que yo estoy a favor, como bien lo dijo el coordinador del PAN, de hacer, y lo saben, una nueva ley orgánica donde podamos reestructurarnos. Pero vienen días profundamente intensos. Y entre gitanos no nos demos las manos. Esta ha sido una legislatura a una altura que de verdad yo se los digo con un reconocimiento a todos, a cada uno de los diputados de la coordinación, de aquí de la Junta de Coordinación Política, de altura, de lo que merece la ciudad. Y vienen días muy pesados. Lo que sí no podemos permitir tampoco son tácticas dilatorias de algunos grupos parlamentarios para poder tener una sesión con una moción de 4 horas. Eso no es ni viable. Es hasta injusto para el propio secretario. En legislaturas pasadas tuvimos que cambiar secretarios porque a las 2 horas de estar leyendo tenía que seguir el otro secretario. Lo que tengamos que decir, si no lo podemos decir en 10 minutos, no tiene sustancia. Entonces, solo para aclarar, esta moción, esta propuesta de atraer este dictamen no es para eliminar la moción, sino es para regularla. Por favor, diputada, la diputada Xochitl. Diputada, sí. No tengo bronca, no terminar, no pasa nada. A mi compañero y amigo, presidente de la Junta de Coordinación Política. Regular entra en el campo de la prohibición. Estaríamos, o estarían, esa mayoría sobrerepresentada, minando la figura tal cual se conoce y tal cual se ha venido ejerciendo de la moción suspensiva. Si es estrategia o no de grupos parlamentarios, ese no es asunto de esta Junta de Coordinación. Los grupos parlamentarios, las asociaciones parlamentarias tienen todo el derecho de usar esta o cualquier otro tipo de estrategia, siempre en el marco del procedimiento parlamentario vigente. Ni usted, ni yo, ni la Junta tenemos por qué suponer, prejuzgar, realizar modificaciones con base en ideas o en supuestos. Porque además, la moción suspensiva, tampoco nosotros tenemos el derecho de decir si debe durar 10, 15, 20 o 25 minutos, porque entonces lo que pareciera, y no me haga usted pensar eso, es que lo que se quiere es agilizar el debate. No le tengamos miedo a las mociones de 4 horas, ni a los razonamientos de voto de 2. Nuestra chamba es legislar, nuestra chamba es debatir en el marco del respeto, nuestra chamba es presentar las ideas que representan la pluralidad de quienes vivimos en esta ciudad. Ni usted, ni yo, ni nadie podemos suponer que con base en una u otra estrategia habrá más o menos televidentes en el Congreso de la ciudad. Porque no estamos aquí para que nos vean más o menos, por supuesto deseo que nos vean más. Pero en el criterio de un legislador o de una legisladora no puede estar eso. Nuestra chamba es la que es. Así que sí, reitero, y uso sus palabras, se está regulando la figura de la moción suspensiva que entra en el área gris de la prohibición. Y que ojalá, y lo dejo aquí como antecedente, esto que hoy la mayoría sobrerepresentada
nada en contra de ninguna persona legisladora o legislador. Pero lo que está aquí hoy por aprobar la mayoría sobre representada, ojalá, y que quede grabado, ojalá no sea el antecedente de hoy regular la moción suspensiva para que el día de mañana, con este antecedente, se regulen otras cosas que honestamente yo lo único que veo de fondo es que lo que se busca es agilizar el debate. Que si el lunes 23 en el Pleno tenemos que discutir la Fiscalía, tenemos que discutir las reformas al Poder Judicial, tenemos que discutir el paquete económico, pues sí. Y si vamos a llegar muy temprano y vamos a llegar a nuestras casas el 24 a mediodía, pues ni modo. Para eso nos están pagando. Para eso nos están pagando. Y eso de la economía procesal para irnos lo más pronto posible, en efecto no es otra cosa que entrar al área de la ley Mordaza. Porque lo que se está haciendo en esta regulación es quitarle tiempo a quienes quieren expresar sus ideas o argumentos. Y concluyo. Claro que es una mayoría sobrerepresentada. La alianza Morena, PT y Verde tuvieron la nada despreciable cantidad del 54% para integrar este H Congreso de la ciudad. Nada despreciable, mayoría. Pero de eso, a que en los tribunales, a esta alianza que en la urna bien ganado, ganaron su 54%, pero que los hagan pasar al 66%, aquí en China y en donde sea, a eso se le llama sobrerepresentación. Sobrerepresentación, por cierto, que supera el umbral que alguna vez existió del 4, que supera el umbral que hoy es del 8, que supera todo umbral posible e imaginable. Y por eso nunca dejaremos de decir que hay una mayoría sobrerepresentada, mayoría que será utilizada para hoy regular la figura de la moción suspensiva. Gracias, presidente. Muchas gracias. Miren, son como varios temas. Primero, empezar agradeciendo a los distintos grupos parlamentarios el trabajo tan arduo que hemos tenido desde el 1 de septiembre hasta el día de hoy. La verdad es que creo que cuando nos juntamos para que las cosas salgan bien para esta ciudad, eso es algo que se tiene que agradecer y reconocer. Lo que yo creo que se tiene que cambiar, ¿no? Que tenemos que hacerlo de manera conjunta entre todas y entre todos. Lo he dicho en tribuna, lo vuelvo a hacer en este espacio donde confluimos los grupos parlamentarios. Es que no se trata de venir a chambear solamente el 23 y el 24. Tenemos que chambear todos los días. Pero cuando la gente nos ve que estamos en el pleno, en los periodos ordinarios, son los martes y los jueves. Y tenemos que ser bien autocríticos porque no todos aguantamos hasta el final las sesiones. Terminamos bien poquitos en el pleno. Y ojalá ocupemos esta precisión que hace el diputado Ataide para que lo modifiquemos. Porque el buen dirigente pone ejemplo de estar al pie del cañón en las sesiones. Entonces, llamo y aprovecho para hacer un llamado a todas y todos nosotros que coordinamos los grupos parlamentarios. El siguiente tema es, este tema de la sobrerepresentación es algo que ni siquiera nos corresponde a nosotros, ya fue litigado, ya fue definido, pero además por los tribunales que defiende la oposición, y eso lo vamos a ver en la defensa de la reforma al Poder Judicial. Me parece que en esta extraordinaria separación de poderes a cada uno nos corresponde hacer una actividad en específico. Y yo vuelvo a reiterarlo, yo voy a defender a los 66 diputados de este Congreso de la ciudad. Porque después de que tomamos protesta, todas y todos somos iguales. Los que hayamos ganado por mayoría o los que hayan entrado por lista A o por lista B. Todas y todos representamos a la ciudad.
Es más, hay hasta extraordinarios ejemplos de compañeras y compañeros que superan en trabajo territorial hasta los que entramos por mayoría relativa. Me parece que eso hay que sacarlo de la discusión. Yo voy a defender a los 66 legisladores porque somos pares, porque somos compañeros, porque venimos a construir en beneficio de la ciudad, independientemente de nuestras ideologías y preferencias partidarias. El tema que nos ocupa, no va a desaparecer la moción suspensiva, que quede muy claro. Nosotros no le rehuimos al debate, al contrario. Qué bueno que la pluralidad de ideas y la pluralidad de pensamientos se escuche, pero de manera ordenada. Porque después dejamos hasta a nuestros compañeros solitos en el pleno hablando solos. Y a las pruebas me remito. Si quieren nos checamos 3 sesiones para atrás o de las del inicio y vamos viendo quiénes realmente nos quedamos escuchando a los que están en tribuna, y eso que son puntos de acuerdo o iniciativas. Hay que ordenarnos, nosotros mismos, compañeras, compañeros. No podemos dejar a nuestros compañeros, y lo digo con mucho respeto, coordinadora Taide, nosotros votándoles los puntos de acuerdo a favor a sus diputados porque sus bancadas no están. Y eso pasó esta sesión pasada, entre broma y broma, les decíamos a los de, oigan, ¿y dónde están sus diputados votando sus puntos de acuerdo a favor? Los votamos nosotros. Por supuesto que nos tenemos que ordenar, claro que sí. ¿Ustedes creen que a la gente le interesa que si yo pienso azul, si pienso verde? No, a la gente quiere ver resultados, quiere saber lo que estamos haciendo en beneficio de ellas y de ellos, porque de repente la tribuna la utilizamos para hacer catarsis política. Ya supérenlo, por Dios santo. Aquí estamos para darle resultados a la gente. Yo apelo, en verdad, apelo y respeto el punto de vista del coordinador, pero apelo a la sensibilidad política de todas y de todos nosotros y también a la congruencia política. No podemos decir una cosa y hacer totalmente lo contrario. En verdad, yo le invito a la gente, le invito a los medios de comunicación que revisen, no todas las sesiones, pero que sí revisen 10 sesiones. Y que se haga un análisis de lo que hacemos cada uno y cada uno de los diputados. Imagínense nada más estar horas y horas y horas. Yo lo voy a aguantar, yo no tengo bronca. Yo me quedo en mi curul sentadita. Pero el primero que no esté, ¿qué hacemos? Entonces, no es desaparecer la moción, no es poner una ley mordaza, al contrario. Yo confío plenamente en que los diputados y las diputadas tendrán toda la habilidad política para expresar sus ideas de manera correcta, de manera ordenada, en el que nos escuchemos, porque de eso se trata, escucharnos, no subir a la tribuna y quedarnos hablando solas o solos, por Dios. Porque entonces sí comparto lo que dice el presidente de la Junta de Coordinación. Si son prácticas dilatorias, digámoslo, pero digámoslo como es. No defendamos la escucha y no escuchemos. No defendemos la diversidad de opiniones y nos dejen a nosotros votando los puntos de acuerdo de sus grupos parlamentarios, por Dios santo. Hay que ser congruentes. Por eso estoy a favor de esta moción suspensiva. Para poder proponer, para poder defender, hay que tener calidad moral. Y eso no nada más es el 23 y el 24, es todos los días desde que tomamos protesta en este Congreso de la ciudad. ¿A poco no confían en? Yo confío en mis diputados, en todos, en todos confío, en que son extraordinarios tribunos, en que tienen la capacidad extraordinaria de poder expresar sus palabras en los 10 minutos que no inventó el presidente de la Jucopo ni nosotros.
Lo dice nuestra ley orgánica y nuestro reglamento. Eso no lo pusimos nosotros. Ahí está. Lo único que estamos haciendo es ordenando, poniéndonos de acuerdo. Entonces, yo, qué bueno que estamos en este espacio donde podemos platicarlo, pero en verdad no es solamente trabajar un día. Yo puedo quedarme más si quieren hasta 31, yo aquí voy a estar. Aquí vamos a estar, ¿no? Pero pues aguantemos todas y todos. Entonces yo apruebo, yo estoy de acuerdo, no porque sea una imposición, porque la experiencia nos dice otra cosa, ¿no? Pero también confío plenamente en que todos los diputados de este Congreso tenemos la posibilidad de expresar lo que queremos y transmitirlo de manera adecuada en el tiempo que marca la ley y el reglamento, que no es de ahorita, viene de legislaturas anteriores. Es cuanto. Gracias. Solamente tomaré la palabra para finalizar, si me lo permiten, y aclarar. Yo creo que prácticamente lo que hace un legislador es poner orden. O sea, legislas para regular. Si no, es una anarquía, es un libertinaje. O sea, no se le está quitando el derecho absolutamente a nadie, no tratemos de confundir. Yo creo que, con todo respeto, el decir es que el regular no estamos de acuerdo. No, o sea, primero dicen prohibir, no estamos de acuerdo. Y ahora que estamos regulándonos, no es para aburrir y perder televidentes, no va por ahí. Pero es una realidad. Tanto en cualquier poder legislativo, empresa, cualquier cosa que se tenga que ver laboralmente en el mundo, lo que se apremia es la eficacia, la eficiencia, no el tiempo que uno esté en un lugar. Si se requiere estar 36 horas, siempre lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Me he quedado a dormir en poderes legislativos muchos años. Ese no es el problema. El primero es regularnos. El primero es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué se utiliza? ¿Se está quitando el derecho a la moción? No. ¿Se está regulando? Oye, ¿por qué se puso a 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos un posicionamiento? ¿Por qué hay acuerdos en los debates? Para regularnos, para poner orden. No es para quitarle la oportunidad y el derecho que tenga cualquier persona. Yo lo digo con todo respeto, yo pensé que podía cambiar su punto de vista a mi compañero diputado, porque cuando usted inició diciendo que no iba a acompañar esto porque se estaba eliminando la figura de moción. Entonces me atreví a una cuestión hipotética de una acción futura incierta, decir, ahorita lo voy a convencer porque no se está eliminando, se está regulando. Y luego ya me dijo que pues ya ni la regulación, no pasa nada. No sé si ya está, si alguien quiera, por favor, el diputado Carvajal y la diputada Miriam. Todos a la moción suspensiva. No, muchas gracias, diputado presidente. No puedo estar en mayor desacuerdo porque la ley Mordaza implica la eliminación total de manifestarse y expresarse, y esto no está sucediendo aquí. Se está dando la posibilidad, dentro de un margen de tiempo, para efecto de que se hable lo que se tiene que decir, sin la necesidad de eliminar esa posibilidad. Que quede bien claro, porque se está pretendiendo sorprender a la gente y engañar. Porque no va a haber esa posibilidad, no se está eliminando, y ese adjetivo de eliminar es lo que a mí me preocupa, porque además es lo que trasciende en los medios. Pero déjenme decirles que también, y comparto todo lo manifestado por mis compañeros y mi compañera coordinadora, pero además quiero adicionar una parte. La semana pasada estábamos discutiendo el tema de los vapeadores, en donde el principal argumento de Acción Nacional era que regularan, que no prohibieran, y hoy está utilizando un sinónimo de que regular es prohibir. La semana pasada de manera mañosa se utiliza el hecho de que pues hay que regular los vapeadores, que no se prohíba, prohibido prohibir. Y hoy en día viene con el argumento, diputado, diciendo que si se regula se prohíbe, y no es un sinónimo, es totalmente distinto. La concepción y acepción de regulación y prohibición es totalmente asimétrico. Es por ello que exhortamos a que la manifestación sea en el ámbito de decir
Si estamos con la posibilidad de extendernos, pues hagámoslo, porque sí es cierto, no nos espanta el hecho que nos pasemos aquí el 24, incluso nos vayamos más horas. La realidad es de que hemos estado en procesos en donde en la federal, en el ámbito federal nos aventamos 24, 48 horas hasta 72 horas en temas de presupuesto y no salimos y de manera continua. Pero lo que se está buscando aquí es nada más para efecto de que lo que se tenga que expresar y manifestar vaya con cierto orden. Es por ello que nosotros de manera personal vamos a votar a favor para que lo regulemos y no vayamos con este discurso falso y además se pretenda sorprender a la ciudadanía en donde la regulación es prohibición. No es así, compañero diputado, y lo digo también muy fraternalmente, con el ámbito de que podamos transitar en una mayoría que también, por cierto, tal parecería que se sigue repitiendo algo para efecto de que se haga verdad y no es así. Hay una mayoría reconocida por la ley y somos iguales hoy en día todas y todos. Eso del discurso de la sobrerepresentación, la verdad es que ya está rebasado, pero bueno, es parte de ese discurso en donde se está planteando siempre el que el mayoriteo es lo que privilegia, y no es así. Este Congreso se ha caracterizado por acuerdos, por diálogo, por avanzar de manera coordinada y consensuada, y eso creo que es lo que tiene que seguir privilegiando. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, la diputada. Gracias, diputado Carvajal. Muchas gracias, diputado presidente. Recordando que en México vivimos una democracia representativa. O sea, nosotros como diputados somos los representantes populares de 10 millones de habitantes de esta Ciudad de México. Y la Junta de Coordinación Política, de la cual formamos parte y aquí estamos, somos el mejor ejemplo de economía procesal. La moción suspensiva, como se estaba llevando a cabo sin orden, pues pospone cualquier asunto que se discute y no permite una decisión como a todos nos gusta, pronta y expedita. Se le da generalmente un uso faccioso, por lo cual acompaño definitivamente el que pongamos orden a este concepto que manejamos en este Parlamento. Como legisladores es importante que tengamos o aprendamos a tener, si no lo tenemos, un pensamiento sincrético, un pensamiento que nos permita en todo debate parlamentario expresarnos con breves palabras que sean claras, mensaje contundente, eficiente, persuasivo. Esto incluso facilita el diálogo y nos hace tener respeto al tiempo ajeno. Además, ya como Junta de Coordinación Política tuvimos un primer ejercicio en el inicio de esta tercera legislatura poniendo orden al uso de la tribuna y ahora queremos poner orden a la moción suspensiva. Es por ello que acompaño positivamente este acuerdo. Es cuanto. Gracias, diputada. Diputado Villarreal, por favor. Sí, bueno, sin afán de abundar, pero sí es importante tener nada más claridad en el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario, como bien lo ha dicho la diputada Miriam Saldaña. Evidentemente que el derecho a la libre expresión de las ideas es parte fundamental. Hemos sido durante la gran parte de nuestra vida oposición y seguramente en algunos momentos y en algunos lugares lo seguiremos siendo. Es importante destacar de este debate que hace nuestro amigo Andrés Ataide, este tema de futuriar, ¿no? Entonces, lo que sigue es prohibir este discurso de miedo que han generado siempre, de mentir, que lo que sigue es quitar la propiedad privada, que lo que sigue, y bueno, pues eso nunca les ha funcionado. O sea que cuando llegó nuestro presidente nos iban a meter a otras 2 familias en nuestra casa. No funcionó, no era cierto. Es un tema de la regulación, evidentemente no es prohibir, porque la regulación, pues, ahorita platicaba nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política, pues que estamos en vísperas de la posibilidad de tener un nuevo reglamento, una nueva ley orgánica. Imagínense que no estuvieran regulados los tiempos, que todos los diputados pudieran hablar y que puedan tener una catarsis para cada presentación de iniciativa, para cada punto de acuerdo, que para cada una de las intervenciones, que no tuviéramos regulado el tema del número de asuntos a tratar en el orden del día, pues evidentemente que se tiene que regular, no se está prohibiendo, se está dando un tiempo suficiente, y yo creo que este discurso que se pretende
denostar o que se pretende desacreditar el gran trabajo que está haciendo por todos los partidos políticos en este Congreso. Creo que no es válido, se vale disentir, por supuesto. Y este discurso, que ya también se ha estado insistiendo con el tema de la sobrerepresentación, pues está bien, pues es un derecho que tiene Acción Nacional ante la derrota que tuvieron en la ciudad. Pues el argumento del pataleo, pues ese derecho lo tiene y lo hemos tenido todos. Nosotros hemos sostenido históricamente muchos conceptos que los vamos a seguir teniendo, pero no solamente utilizamos un instrumento jurídico que permitió, que fue aprobado por mayoría en este Congreso en la anterior legislatura, no solamente fue resuelto por los tribunales en todas sus instancias, en el propio instituto, tribunal local, sala regional, sala superior, sino que la propia legislación que permite tener el número de diputados que hoy tenemos fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, no lo prohibió una vez que fue impugnado por la hoy oposición. Entonces, pues bueno, es un posicionamiento claro y evidentemente acompañaremos esta regulación, como seguramente haremos la regulación de todos los conceptos que no están claros en nuestro reglamento, en nuestra ley orgánica, y seguramente es un gran trabajo que tenemos pendiente en esta legislatura para tener un debate ordenado, claro, sin limitar la intervención de ninguna fuerza política en este Congreso. Muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado Pablo, por favor. No, el diputado Taide y después el diputado Pablo. Y si les parece bien, para regularnos, terminamos y nos vamos a votación. Es un muy buen ejemplo ese. Si les parece bien, nos Es regulamos. un gran ejemplo. Es un gran ejemplo de cómo regular, o como lo están fraseando de poner orden, implica limitar. No, le estamos dando por tercera vez la palabra. Y si yo quisiera una cuarta o quinta, debería poderse. Regulación entra en el campo de la prohibición. Gran ejemplo, presidente. A ver, recapitulando, iba a contestarle a la coordinadora, ante su ausencia guardaré mi comentario por respeto, le comentaré luego en persona, dado las ideas que ella expresó. Agradezco mucho la franqueza intelectual del diputado coordinador del grupo parlamentario del PT, porque justamente el espíritu de mi último mensaje tiene que ver con la congruencia. En la política, como en la vida, las cosas dan muchas vueltas. En su momento el PAN fue gobierno, hoy es oposición. Lo mismo sucedió en su momento con el PRI. En su momento la alianza hoy oficial fue oposición, hoy son gobierno. Y no escatimo ni dejo de reconocer la mayoría de votos que tuvieron en la ciudad, eso no lo pongo en tela de juicio. Y aquí lo importante es que con el paso del tiempo, ante un mismo tema, la postura sea la misma. Porque cuando se es oposición, entiendo que lo que buscamos, me incluyo, soy oposición, es oportunidades o ejercer derechos, no necesariamente para hacer uso de prácticas dilatorias, sino más bien para poder expresar sin limitaciones las ideas, propuestas, reservas que se quieran presentar. Cuando se es gobierno, entiendo que lo que se busca a veces es lo contrario: agilizar, regular, ordenar, para que las cosas sucedan lo más rápido posible. Y yo por eso apelo a la congruencia, que la misma opinión que hoy se está teniendo por parte de la alianza oficial, que la respeto, con el paso del tiempo, porque en la política como en la vida las cosas dan muchas vueltas, cuando les toque de nueva cuenta, no sé cuándo, no sé si en el 27, en el 30, en el 36, 39, quién sabe cuándo, pero que quede registrado que ante la postura que hoy se está exponiendo, siendo alianza oficial, sea la misma que cuando la tortilla dé la vuelta se sostenga, para que haya congruencia histórica. Porque el objetivo de lo de hoy, y quizá fue mi error plantearlo al principio como eliminación, adoptó la palabra del presidente, regulación, y por eso el ejemplo con el que usted arrancó la última fue para mí como anillo al dedo, porque lo que se está buscando es minimizar el tiempo.
lo que se está buscando es reducir la oportunidad de quienes pensamos igual o diferente, lo podamos hacer sin tener pendiente, y yo confío en mis diputados igual, pero si una idea tiene que ser expresada mediante esta figura en 20 minutos y no en 10, pues que tenga los 20 minutos. No pasa nada. Y claro que nos podemos quedar el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30. Yo quizá no necesariamente pegado a mi curul, yo estoy en comisiones o en reuniones, etcétera, pero por supuesto atendiendo la oportunidad que todas y todos tenemos de disentir, siempre en el marco del respeto y siempre en el marco, incluso cuando se pueda, de la no personalización. Y concluyo reiterando, sé que puede doler y lo expreso de la manera más tranquila posible, sin exaltaciones. Claro que aquí estamos representadas y representados todos los que de alguna u otra manera nos vimos involucrados en el último proceso electoral. Yo lo dije aquí en tribuna cuando tomó protesta la jefa de gobierno. Para el PAN la elección ya pasó, ganó quien ganó. Pero de eso a que en la composición del legislativo local no exista una notoria distancia entre lo que se obtuvo y lo que se representa aquí, pues no lo tomen a mal, no es pataleo, no es querer regresar el tiempo, no es no buscar el acuerdo o el consenso. Coincido en que en este Congreso se ha privilegiado eso, y lo he reconocido en público y en privado, tanto al presidente como a la coordinadora, pero de eso a que se tome como pataleo, querer regresar el tiempo, o la no búsqueda de acuerdos, el seguir señalando lo que es evidente, pues hay una distancia, desde mi muy particular punto de vista, una distancia enorme. Esta sería mi última intervención, y reiterar que aunque haya hecho el intento, y le agradezco, presidente, dado lo que usted dijo que es ordenar y que esta es la última ronda, reitero que en este tema el PAN votará en contra. Gracias, presidente. Gracias. Antes de darle el uso de la palabra al diputado Pablo, en todas las comisiones hay un orden y tiempos de hablar. Y quiero nada más pedirle a mi compañero Ataide un reconocimiento a la presidencia de esta mesa, que no ha habido tiempo para poder expresar lo que se quiera, cuantas veces sea necesaria, pero en todas las comisiones, y si quiere lo podemos poner a votación a ver si es suficientemente discutido, y si ya la democracia también es un tema de exclusión, creo que ya estamos exagerando, y se lo digo con todo respeto. Y la otra es, yo nunca he hecho un adjetivo, Acción Nacional, para que diga que este es una alianza oficiosa. Podría decirle una alianza de la Cuarta Transformación, la comparto, la distingo, que viene diciendo oficial. Y a largo plazo. Entonces, Cuarta Transformación. Yo lo único que les digo es, y se lo digo con todo cariño, el diputado Pablo, por favor, y pasamos a la votación para en método democrático ver si está suficientemente discutido este punto. Gracias, diputado presidente. Yo voy a ser muy puntual. Miren, he estado escuchando que debe de haber congruencia y empezamos por lo que señalan de la representación. Todos concursamos con las leyes y estábamos conscientes de las leyes con las que estábamos concursando. Como dicen, ha sido un tema que se llevó a los procesos judiciales respectivos, que está terminado, y por lo tanto no hay tal representación. Está la sobrerepresentación, hay la representación que permitieron las leyes que nos hicieron concursar. Nada más para hablar de congruencia. Si el resultado hubiera sido diferente, evidentemente el discurso sería el mismo. Tenemos la representación que permitieron las leyes para concursar a un cargo de elección popular. Eso ya está rebasado, ya no nos metamos en esa discusión. Volviendo a la congruencia, el Congreso de la Ciudad de México ha evolucionado en sus normas.
tiene ahora una constitución. Antes la Asamblea Legislativa no tenía una constitución. Antes las iniciativas se presentaban en tiempo libre. En ese tiempo las mayorías eran otras y lo regularon. Yo me acuerdo de iniciativas que se llevaban 4 o 5 horas en su presentación y evidentemente por economía procesal, por hacer más eficiente el proceso parlamentario, se reguló a 10 minutos. Eso no evitó que existieran iniciativas, que es la esencia de este Congreso. Finalmente, la presentación de iniciativas ahora vemos muy normal que sean 10 minutos y fluyen las iniciativas y es mejor el proceso legislativo para poder atender las iniciativas que se presentan. Yo voy a destacar 3 cosas que veo de la propuesta y por eso nosotros vamos, bueno, en lo personal voy a votar a favor. Primero, se mantiene la moción suspensiva y que eso nos quede claro a todos, no se elimina nada. Segundo, la presenta el promovente, que esa era la otra. O sea, llevaban una Biblia, por decir algo, y hacían que la leyera el secretario o la secretaria. Pues bien cómodo, ¿no? Entonces, ahora el proponente es el que presenta la moción suspensiva y es el que trata, si hablamos del Parlamento, que trata a través de su palabra de convencer al Pleno de suspender el acto que se está discutiendo. Entonces, yo creo que tiene mucho más valor eso que pedirle al secretario o secretaria que lean algo que preparamos para una moción suspensiva. Y finalmente, lo que nos interesa a todas y a todos, porque afuera las personas están hartas de que tengamos una lentitud legislativa, de que no les demos resultados, de que las normas no se modifiquen en beneficio de la población, y este dictamen lo que va a hacer es eficientar el proceso. Entonces, yo no veo ningún otro elemento que permita que vayamos en contra de esto, al contrario, hay que eficientar el proceso legislativo y este es un instrumento que nos va a permitir eso, por eso vamos a votar a favor. Gracias, diputado Pablo. Propongo a la Junta de Coordinación Política que levante la mano si sienten que está suficientemente discutido este punto. Perfecto, entonces le pido al secretario pase a votación, por favor. Con gusto, presidente. Ya me iba a hacer moción suspensiva. Por instrucciones de la presidenta, entonces se procederá a recoger la votación del dictamen discutido. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo a favor. Gracias, coordinadora. Diputado Andrés Ataide Rubiolo. Ataide en contra. Gracias. Gracias, coordinador. Diputado Jesús Sesma Suárez. Sesma a favor. Gracias, presidente. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Ernesto Villarreal, a favor. Gracias, coordinador. Diputado Royfi Torres González. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Gracias, coordinadora. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal, a favor. Gracias, coordinador. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios, a favor. Presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 6 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones, por lo tanto se aprueba el dictamen. Gracias. El acuerdo, disculpe. Gracias, secretario. Por favor, continúa el siguiente punto del orden del día. Acuérdense que fue retirado el 6.4, digo, nada más para que… Es correcto, presidente. Con esa aclaración que ha hecho la presidencia, entonces se informa que el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba la creación de la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México en la elección extraordinaria del 2025. Gracias, compañeras y compañeros diputados. El acuerdo a mención fue remitido con antelación, por lo que le solicito a la Secretaría poner a consideración o poder omitir la lectura de la misma. Por instrucciones de la presidencia, entonces, se consulta a las y los diputados presentes si están de acuerdo en que se dispense la lectura del presente acuerdo. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Se dispensa la lectura en consecuencia, presidente. Gracias, secretario. En tal virtud, pregunto a las y los diputados presentes si alguien desea hacer el uso de la palabra
y en caso de no existir comentario, le solicito a la Secretaría someter a votación nominal el acuerdo de referencia. Por instrucciones de la presidenta, entonces se procederá a levantar la votación del presente acuerdo. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo, a favor. Gracias, coordinadora. Diputado Andrés Ataide Rubiolo. Ataide en pro. Gracias, coordinador. Diputado Jesús Esma Suárez. A favor. Gracias, coordinador. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Ernesto Villarreal, a favor. Gracias, coordinador. Diputado Royfi Torres González. Diputada Tania Nalet Larios Pérez. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Gracias, coordinadora. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal, a favor. Gracias, coordinador. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios, a favor. Gracias, coordinadora. Presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el acuerdo. Gracias. Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, presidente, corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se propone al Pleno la integración de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva de la misma, así como el calendario de sesiones correspondientes al primer receso del primer año ejercicio de esta tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Gracias, secretario. Compañeras y compañeros diputados, el acuerdo en mención les fue remitido con la debida anticipación, por lo que le solicito a la Secretaría poner a su consideración omitir la lectura del mismo. Claro, presidente, por instrucciones de su persona, entonces se consulta a las y los integrantes de esta Junta si están de acuerdo en que se dispense la lectura del acuerdo de referencia. ¿Algún diputado en contra? Dispensada la lectura, señor presidente. Gracias, secretario. En tal virtud le pregunto a las y los diputados si alguien desea hacer el uso de la palabra. De no existir comentario alguno, le solicito al secretario someter a votación nominal el acuerdo de referencia. Con gusto, presidente. Procederemos entonces a levantar la votación del acuerdo en comento. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo, a favor. Gracias, coordinadora. Diputado Andrés Ataide Rubiolo. Ataide en pro. Gracias, coordinador. Diputado Jesús Esma Suárez. Sesma, a favor. Gracias, presidente. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Ernesto Villarreal, a favor. Gracias, coordinador. Diputado Royfi Torres González. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Gracias, coordinadora. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal, a favor. Gracias, coordinador. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios, a favor. Sánchez Barrios. Gracias, coordinadora. Presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el acuerdo, presidente. Gracias, secretario. Por favor, siga con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, debo aclarar que se hizo una adecuación en la fecha, referente primero al día 24, que quedó finalmente el día 23, y doy lectura al nombre del mismo. Es el acuerdo por el que la Junta de Coordinación Política otorga su anuencia para que la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México en la elección extraordinaria del 2025 pueda sesionar el 23 de diciembre, señor presidente. Gracias, secretario. Compañeras y compañeros diputados, el acuerdo en mención le fue remitido con anterioridad, por lo que le pongo a su consideración poder omitir la lectura del mismo. Con gusto, presidente. Se pregunta entonces a las y los integrantes de esta Junta de Coordinación Política si están de acuerdo en que se dispense la lectura. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes está en contra? Se dispensa la lectura entonces, señor presidente. Gracias, secretario. Pregunto a las y los diputados si desean hacer el uso de la palabra. De no existir comentarios, le pido a la Secretaría someter a votación nominal el siguiente punto, este acuerdo de referencia. Con gusto, presidente. Procederemos entonces a levantar la votación del acuerdo. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo, a favor. Gracias, coordinadora. Diputado Andrés Ataide. Ataide en pro. Gracias, coordinador. Diputado Jesús Esma Suárez. Sesma, a favor. Gracias, presidente. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Ernesto Villarreal, a favor. Gracias, coordinador. Diputado Royfi Torres González. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Nora Arias, a favor.
Gracias, coordinadora. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal, a favor. Gracias, coordinador. Y diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios, a favor. Gracias, coordinadora. Presidente, le informo que se registraron 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, quedó aprobado el acuerdo. Gracias, secretario. Compañeras y compañeros diputados, solicito respetuosamente a todos ustedes que podamos tener un receso con el propósito de preparar los acuerdos que se someterán a consideración para su posible incorporación al orden de esta sesión. Ya nos vamos. Gracias. Gracias. Aquí viene lo de la... En sesión del 17 de diciembre, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la modificación del plazo para la modernización de la línea 1 del metro. Al respecto, la diputada Valentina Batres, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aclaró que con estos cambios no se altera el monto máximo autorizado del contrato, no se modifica el plazo total establecido de 19 años y no se realizan ajustes al calendario de pagos. La jefa de gobierno se refiere exclusivamente a la modificación del plazo de la fase de implementación, dejando muy claras 3 cosas. La primera, no se altera el monto máximo autorizado del contrato, que no se modifica el plazo total establecido de los 19 años y que no se realizan ajustes al calendario de pagos previsto por la autorización multianual. Esta modificación permitirá garantizar la culminación de los trabajos de modernización, incluyendo la renovación de vías, la modernización de sistemas de control, la puesta en operación de trenes con tecnología avanzada y la integración plena de la línea 1 con el tren interurbano. El dictamen fue avalado por unanimidad.
En sesión del 17 de diciembre, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la modificación del plazo para la modernización de la línea 1 del metro. Al respecto, la diputada Valentina Batres, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aclaró que con estos cambios no se altera el monto máximo autorizado del contrato, no se modifica el plazo total establecido de 19 años y no se realizan ajustes al calendario de pagos. La jefa de gobierno se refiere exclusivamente a la modificación del plazo de la fase de implementación, dejando muy claras tres cosas. La primera, no se altera el monto máximo autorizado del contrato, que no se modifica el plazo total establecido de los 19 años y que no se realizan ajustes al calendario de pagos previsto por la autorización multianual. Esta modificación permitirá garantizar la culminación de los trabajos de modernización, incluyendo la renovación de vías, la modernización de sistemas de control, la puesta en operación de trenes con tecnología avanzada y la integración plena de la línea 1 con el tren interurbano. El dictamen fue avalado por unanimidad. A nombre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el secretario de Gobierno, César Cravioto, entregó al Congreso local la terna aprobada por el Consejo Judicial Ciudadano para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. La terna está conformada por Berta María Alcalde Luján, Ulrich Richter Morales y Anaís Valero Morales. El Consejo Judicial Ciudadano realizó un riguroso proceso de revisión de todas las personas que atendieron la convocatoria y determinó que quienes integran la terna cumplen cabalmente los requisitos que exige la Constitución, cuentan con un alto nivel de conocimiento para ocupar ese cargo y son aptas e idóneas para encabezar a este órgano constitucional autónomo responsable de procurar justicia. Los tres candidatas que aprobó de manera unánime el Consejo Judicial Ciudadano fueron Ulrich Richter Morales, Berta María Alcalde Luján y Anaíd Elena Valero. Por unanimidad, los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano aprobaron la terna para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia Local en la sesión del 17 de diciembre. Soy la diputada Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso de la Ciudad de México. En estos días nos encontramos ya detonado el proceso de análisis, discusión en vísperas de la aprobación del paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2025. El día 6 de diciembre concluimos las 25 mesas en las que tuvimos en comparecencia a las 16 personas titulares de las 16 alcaldías, de los organismos autónomos, del Poder Judicial y de otras instancias de la Ciudad de México para conocer cuáles son los requerimientos en materia de presupuesto que tienen para los retos que se plantean enfrentar en el ejercicio fiscal del año 2025. Ahora que nos falta recibir la entrega del paquete económico por parte de la jefa de gobierno, quien tiene hasta el día 20 de diciembre para entregarlo aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Viene la comparecencia para explicar el paquete económico del procurador fiscal
para la actualización del Código Fiscal, del tesorero para que nos explique la propuesta de la Ley de Ingresos y del subsecretario de Egresos para que nos explique la propuesta de distribución del gasto que se hace en el planteamiento del presupuesto de egresos. Síguenos en nuestras redes del Congreso de la Ciudad de México para que no te pierdas detalle de esta gran responsabilidad que tenemos con la ciudadanía.